Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Tuvieron la tentación de leer el poema atribuido a Borges, aunque algunos dicen que no es de él? ¿Lo han encontrado o no lo han encontrado? Si no lo encontraron en el vídeo, yo os aconsejo que busquen en Google, pongan ahí y con el tiempo se aprende y aprende y aprende de Borges. Y ahí saldrá el texto. Es verdad que hay páginas que no ponen el texto completo, pero de todas formas es una delicia leerlo y releerlo, aunque no sea de Borges. Anímense a hacerlo, les va a ayudar. Yo hoy voy a seguir con la segunda parte de esa poesía. En el vídeo anterior hablábamos y aprende a plantar su propio jardín y decorar su propia alma en lugar de esperar que otros traigan flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Estábamos hablando de no caer en esa angustia, en esa sensación de tristeza, en esa sensación de desilusión y de malestar general, ¿no? Hoy voy a leer otro pedacito de la misma poesía de Borges, que dice así, dice: con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, extrañarás inmensamente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Y aprende que hay 3 momentos en la vida que uno no puede remediar: la oportunidad que dejaste pasar, la cita a la que no asististe, la ofensa que ya pronunciaste. Pues es verdad, los amigos son contados y si no luchamos por ellos, corremos el riesgo de encontrarnos con la soledad o con las amistades falsas. Empiezo por aquí porque la tercera secuela que nos está dejando esta pandemia y que va a ser brutal porque va a cambiar incluso nuestras relaciones humanas es la del aislamiento y la soledad. Una de las cosas que está trayendo la pandemia desde los miedos, y desde los miedos además bombardeados por los medios de comunicación social que no hacen más que acrecentarlos, hacernos caer en la cuenta de que somos los responsables de los muertos, esos muertos que nadie quiere asumir desde los gobiernos, desde las autoridades, y que en el fondo nos los están echando en nuestras espaldas. Somos responsables de habernos contagiado, somos responsables de enfermarnos, somos responsables de nuestra propia muerte. Si os fijáis bien, los medios de comunicación están bombardeando con esas lides. Ustedes son los responsables de sus enfermedades y de sus muertes. Es verdad que tenemos una cuota de responsabilidad si no nos cuidamos, evidentemente. Pero es verdad que tiene que haber resortes que nos ayuden a sobrellevar estas dificultades, siendo capaces de protegernos y sin renunciar a los elementos esenciales de nuestra vida. Va a ser verdad aquel adagio latino de que divide y vencerás. A todos los gobiernos les interesa tener una sociedad desestructurada, dividida, donde no haya elementos de presión. Si ustedes quieren que nadie les presione, dividan a los que tienen a su alrededor. Y entre las peleas de los unos y los otros os dejarán a ustedes hacer lo que os dé la gana. Y el miedo hace que uno claudique de muchos de sus derechos en función de ese miedo. Por eso, aunque es verdad que toda esta pandemia está trayendo muchas dificultades, muchos problemas y muchos muertos, tampoco podemos seguir acrecentando los miedos, porque eso lo único que consigue es que acrecentemos nuestra ansiedad, nuestro malestar general y vayamos cortando lazos de unos con otros.
Os voy a poner 3 grandes ejemplos que para mí me parece que ilustran mucho este tema del que estoy hablando. El primero me lo conseguí ver en una familia a la que fui a visitar, una familia con varios hijos. Me comentaban los esposos que estaban muy solos porque a sus hijos solo podían verlos a través de las videoconferencias. Que sus 4 hijos resulta que solo desde lejos podían hablar con ellos. Que cómo iban a ir a visitarles si era ponerlos en riesgo. Que era mejor que durante todo este tiempo se conformaran con videoconferencias. El problema es que llevamos mucho tiempo de videoconferencias. Y el abuelete decía, si el riesgo de ver a mis hijos y estar con mis hijos y abrazar a mis hijos es que yo me pueda morir, estoy dispuesto a asumir el riesgo. Yo necesito a mis hijos, necesito tocarlos, besarlos, abrazarlos. ¿El riesgo en esta vida es morirse? Pues si hay que morirse, se muere uno. Echaba de menos a sus hijos. Su familia había quedado totalmente desestructurada. Se veían desde lejos. De verdad que hay quien dice que desde lejos se mantienen las relaciones sociales. No es verdad. Desde lejos lo único que se hace es ampliar y aumentar la ansiedad de no poder verlos y no poder tenerlos de cerca. Primer ejemplo. Un abuelete que estaba dispuesto a renunciar a su vida si ese era el riesgo de poder estar con sus hijos. Segundo ejemplo. Una familia donde hay varios hijos que a la hora de ver a sus papás resulta que lo que hacen es que para no coincidir todos juntos los van viendo escalonadamente. Hoy te toca a ti, mañana te toca a ti, pasado te toca a ti. El riesgo es contagiar a los abuelos. El problema es que los abuelos están sujetos a todos esos focos de infección que cada día trae uno. No es que porque lo vean separado el riesgo sea menor que si los ven todos juntos. No deja de ser el riesgo de cada uno vivido escalonadamente según los días que se han programado. Es verdad que esos abuelos ven a sus hijos, pero también es verdad que los hermanos que siempre tenían momentos de encuentro han perdido esos momentos de encuentro. ¿Cuántos meses, familias completas sin verse, porque a los abuelos hay que verlos de uno en uno? Porque si los vemos mucho, resulta que podemos contagiarlos. Segundo elemento. Estamos consiguiendo desestructurar las familias a nivel de los segundos vínculos de hermanos entre sí. Ya no voy a hablar de las amistades, de esos que tomábamos café todas las mañanas en el bar y que nos veíamos y que nos saludábamos. Y que ahora, como todos están recluidos en sus casas, pues todos vivimos la misma sensación de angustia y de soledad. Llevamos un año sin poder reunirnos a tomar un café, sin poder vernos, sin poder conversar, sin poder cambiar impresiones. Cada día estamos más lejos los unos de los otros, cada día tenemos más muros y más miedos. Nos encontramos por la calle porque hemos ido a comprar el pan y nos vemos desde lejos. Y no nos entretenemos mucho porque tenemos que estar en nuestra casa confinados. Los excesos siempre son malos. Todos sabemos el nivel de responsabilidad en el que andamos. Déjennos caminar en nuestro nivel de responsabilidad y déjennos hacer vida social. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que vivir esos lazos de humanidad que nos hacen humanos. Hay quien me decía en el vídeo anterior, es que tú le dedicas demasiado tiempo a la tercera secuela, que es la secuela humana. Yo decía, claro, ¿cómo no voy a dedicarle tiempo a la secuela humana si esa es la que de verdad nos destroza? Si esa es la más importante que tenemos en nuestra vida. Si realmente nuestra vida está en función de las relaciones que tenemos los unos con los otros. Se podrá trabajar más o menos, tendremos más damnificados o menos, pero los que quedemos vamos a quedar totalmente dañados en nuestras relaciones sociales. Tendremos que empezarlas de nuevo. Y empezarlas de nuevo significa
dejar por detrás, como dice Borges, todas esas experiencias que hemos vivido a lo largo del tiempo. O cuidamos nuestras relaciones amicales, o algún día descubriremos que solo tenemos amigos falsos. Tercer elemento, la adicción a las redes sociales. Las redes sociales que nos aíslan, que nos hacen ensimismarnos y meternos en nuestro propio mundo. Nos hace crear un mundo artificial otra vez alrededor nuestro, que en el fondo no nos lleva más que a sensación de ansiedad y de adicción. Recuerdo una poesía que escribía una amiga mía en Facebook hace poco tiempo y que hablaba de que no todas las adicciones son dañinas, decía ella. Y hablaba de adicciones que crean dependencias, vicios, necesidades y cadenas. Todas las adicciones son dañinas. Todas. No hay adicción que no nos perturbe y que no nos haga amarrarnos a situaciones que no nos dejan ser libres. La adicción esclaviza las cadenas y por tanto nos crea dependencia. Las redes sociales nos están creando una gran dependencia. Los últimos estudios del Instituto de Medios de Comunicación y Digitales dicen que en España, en este tiempo de pandemia, los usuarios de redes sociales han crecido un 27,6% y subiendo. Eso significa que de 27 millones de usuarios de redes sociales que había, ahora estamos en 37 millones y medio de usuarios de redes sociales. Ha crecido más de una cuarta parte, 10 millones de personas en este tiempo de pandemia se han incorporado a las redes sociales. ¿Y saben el tiempo de navegación diaria que tenemos de media en España? Que yo hablaba de 3 horas, 6 horas y 11 minutos diarios, enganchado a las redes sociales. 6 horas y 11 minutos diarios. Y esas 6 horas y 11 minutos diarios se hacen a cambio de renunciar a otras cosas que también hacemos. Vida social, vida familiar, vida amical. Y hemos creado una sensación de amistades nuevas que creemos que nos reportan muchas historias y que en el fondo lo único que hacen es que nos aíslan. Entramos en estos medios, igual que se entra en la ludopatía, o se entra en la droga, o se entra en la prostitución, o se entran en miles de dependencias y de cadenas. Esa sensación del pi, 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 de las notificaciones de nuestras redes sociales. Esos sonidos que cada día nos mueven más, como los sonidos de las máquinas le mueven a los ludópatas. Esos pi, 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 pi de cada día que nos hacen sentirnos importantes y mueven dentro de nosotros la dopamina, ese neurotransmisor, que es el neurotransmisor de la felicidad. Nos hacen sentirnos felices, queridos, valorados, reconocidos. Ese pi, 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 pi continuo que nos hace mirar continuamente el móvil y ser capaces de renunciar a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Se han dado cuenta parejas tomando café, cada uno con su móvil? ¿Se han dado cuenta familias enteras alrededor de la mesa, cada uno con su móvil? Pues esa dopamina que nos produce los medios de comunicación social, las redes sociales, que son los mismos que produce la cocaína, que somos capaces de ver la dependencia en los otros y no somos capaces de ver la dependencia en los nuestros. ¿Cuántas veces uno ha tenido que volver a su trabajo porque se dejó el móvil allí? O se le estropeó el móvil y le faltaba la respiración. O tenía dificultades de comunicación porque estaba enfrascado en una conversación que llevaba a través de las redes sociales con sabe Dios quién. Es que tengo amistades en medio mundo, claro, amistades que verás cuándo. ¿Cuándo las vas a ver esas amistades? ¿Cuándo van a formar parte de tu vida de verdad? Vamos dejando tantos amigos en el camino a los que un día extrañaremos
como dice Borges, qué pobrecito, qué pobrecito. Y el riesgo de la dopamina es que cada vez necesitamos más. Y a las redes sociales cada vez nos engancha más. Y cada vez necesitamos más tiempo para dedicarle a esas redes sociales. Pistas. Yo les voy a dar 4 o 5 pistas, ¿vale? De las que yo estoy haciendo. Yo estos días me he dado debajo del Facebook, del Twitter y del Telegram, que eran las únicas redes sociales que tenía. Me queda el WhatsApp, que lo utilizaré para lo más esencial. Yo no voy a pedir que hagan ustedes lo mismo, pero sí les voy a sugerir. Quítenle las notificaciones a sus móviles. Quítenle ese pi, 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 pi. Y dedíquenle el tiempo que crean que le tienen que dedicar en el momento en el que ustedes se sientan libres para dedicarle ese tiempo. Cuando ustedes quieran, no cuando le obligue el móvil. Cuiden sus amistades. Yo voy a llamar por teléfono a aquellas personas que están disponibles y que siempre me atenderán cada vez que les llame por teléfono. Y voy a seguir conservando la amistad con ellos. Y voy a seguir trabajando mi relación con ellos. Voy a buscar espacios para tomar café con aquellas personas que me parecen significativas e importantes y que, por supuesto, tengan tiempo para tomar café, no tengan otras miles de cosas que hacer y esas 6 horas que cubrir en los medios de comunicación social. Busquen espacios, momentos de encuentro personal con gente con las que ya conocen personalmente y trabajen esas relaciones. Eso hará que no se aíslen, que no se sientan solos y que sientan que siguen formando parte de ese grupo, de ese colectivo con el que están trabajando por construir un proyecto en común. Háganlo, no se arrepentirán. Y retomen aquella poesía de Borges. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado solo de falsas amistades. Con el tiempo te das cuenta de que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Estamos a tiempo. Nos vemos la semana que viene. Cuñadita, un beso.